¿Qué método utilizar para determinar el valor de desecho cuando el proyecto sigue al periodo de evaluación? El método económico. El que más te lo envuelve. Sí, pues el método económico, y eso que hicimos, digamos. Sí. Método económico, un pajarito. Dice, indique por qué un financiamiento de un proyecto por instituciones financieras puede mejorar la rentabilidad de un proyecto. Ahí muchos pusieron, disminuye el monto del impuesto al considerar la amortización del préstamo como un costo. La amortización del préstamo como un costo no está afecto a impuestos, porque va abajo. Va abajo. Es plata que no es de uno y que la devuelve, ¿no? Por lo tanto no te genera riqueza. Y la respuesta era el costo del dinero prestado por la institución financiera es considerado como un costo antes de impuestos. Y ese es en el fondo el que te genera el beneficio tributario, porque como te genera un costo, te bajan las utilidades, tú pagas menos impuestos. Claro. El flujo de caja es construido para entregar información relevante con el fin de ser utilizado en la toma de decisiones. ¿Por qué es relevante? Ahí la mayoría contestó lo que correspondía, decía, permite ordenar la información obtenida en los estudios preliminares para evaluar la rentabilidad del proyecto. En el fondo para eso es un flujo de caja. Dice, ¿cuál es la razón de por qué el flujo de caja debe incluir los gastos no desembolsables? O sea, primero el gasto no desembolsable no sale del bolsillo, digamos, ¿por qué tiene que ser incluido? Porque permite rebajar impuestos dentro de un beneficio tributario establecido. ¿Te acuerdas que es un costo que yo coloco para rebajar impuestos y después lo agrego? Porque no es algo que sale, digamos, tengo que ajustarlo. Y aquí, entonces cayeron. Dice, ¿qué información entrega el valor actual neto de un proyecto? La respuesta completa, la respuesta correcta dice si el proyecto es rentable a las exigencias establecidas por el inversionista. Porque el BAN considera cuál es la tasa de descuento a la cual yo le estoy exigiendo al proyecto que me debe. Por lo tanto, el BAN es eso. O sea, el BAN funciona a la tasa de descuento que está establecida por el inversionista. ¿Cierto? Después de ir con la tasa de retorno. ¿Qué información entrega la tasa de retorno de un proyecto? La máxima tasa de descuento a la cual el proyecto es rentable. La máxima, no la mínima. Acuérdense que la tasa de descuento en la cual el BAN se hace cero es el TIR. Y el TIR representa la máxima tasa de descuento a la que, o sea, si el BAN es mayor que el TIR, ¿cierto? El proyecto no es rentable. ¿Sí? Y lo que me llamó la atención es que muchos respondieron mal esa y en la otra respondieron bien. Curioso. Dice, ¿qué sucede si la tasa interna de retorno de un proyecto es menor que su valor actualmente? El proyecto no es rentable. Estaban diciendo. Entonces me llamó la atención que respondieran bien esa y la anterior la respondieran mal. Entonces, ¿cuándo debe ser aumentado el capital de trabajo? Aquí la mayoría estuvo bien. Esa fue una pregunta antigua, digamos, pero que era bueno que se tuviera clara, digamos, cuando el aumento de la demanda sobrepasa la capacidad de producción del proyecto. ¿Y por qué? Porque en el fondo ahí tengo que contratar más gente, hay que aumentar los costos, digamos, por lo tanto tengo que meter más capital de trabajo. Y ¿cuál de los siguientes ítems debe ser considerado como un gasto no desembolsable a efecto de impuestos? Esta pregunta era la misma que hice una vez. Y obviamente un gasto no desembolsable o tiene que ser amortización o tiene que ser depreciación, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que es capital de trabajo, gasto de capacitación de personal y valor de desecho no son un gasto no desembolsable, son desembolsables. Luego, la amortización de deuda, ¿cierto? Es un gasto desembolsable. En el fondo yo estoy amortizando la deuda, estoy entregando plata, digamos, que no es mía pero la estoy sacando. Y la única que queda es amortización por gasto de capacitación, porque ese
ser un gasto no desembolsable, digamos. ¿Se entiende? La otra, la inversión en capital de trabajo es un gasto, no afecta impuestos. La inversión en equipo inmobiliario es un gasto, no afecta impuestos. Los gastos en infraestructura es un gasto, no afecta impuestos. La inversión en terreno es un gasto, no afecta impuestos. Los gastos de puesta en marcha es un gasto, no afecta impuestos. Los gastos de estudio de viabilidad, eso no lo consideré, digamos, pero el costo de estudio de viabilidad no va en el flujo de caja. ¿Y para qué lo ponen? Chiquillo, Esa era la trampa. sí, pero igual no lo considero. ¿Por qué? Porque el costo de viabilidad es un gasto que ya incurriste ya. Se supone que la evaluación de proyecto es una evaluación que hace, digamos, que en el fondo, que hace que si el proyecto es rentable, tú vas a gastar la plata. ¿Se entiende, no? Sí. O sea, si el proyecto es rentable, tú vas a gastar la plata. Pero si no es rentable, no la vas a gastar. Pero en los costos, los costos en estudio ya los gastaste, ya es un costo que ya no evitaste ya. Por lo tanto, ¿para qué lo vas a considerar en la evaluación, digamos? O sea, se gastó independiente de que el proyecto se haga o no se haga. ¿Sí? Y el préstamo bancario es un ingreso, no afecta impuestos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué cosas veo yo? Porque vamos a hacer otra evaluación de la inspección. Ay, profe, no diga eso. Chiquillos, les digo una cosa, si ustedes El TRC. pongan atención, si ustedes demuestran que saben, yo arreglo las notas. A ese extremo. Pero demuestran que dominan el tema. No se puede. ¿Qué cosas creo que ustedes tienen que mejorar? Por ejemplo, entender el concepto. Por ejemplo, básicamente la tasa de descuento no la comprenden. Yo en esta prueba me di cuenta que el tema de la tasa de descuento no lo entienden. No comprenden lo que significa. Y vuelvo a repetir, y ahí ven el caso, digamos, que ustedes hicieron flujos de caja. Hicieron 3 flujos de caja. 3 flujos de caja. Hicieron un bar, hicieron un TIR. Lo hicieron, pero no entienden el concepto. Y al no entender el concepto, fallan en una evaluación. Y ahí está lo que tenemos que mejorar, digamos, que tenemos que mejorar. Entonces, la tasa de descuento tiene que estar claro que es básico para entender de lo que se trata una evaluación de proyecto. ¿Te entiende? Entonces ahí está la pregunta, ¿qué entienden ustedes por tasa de descuento? Tasa de descuento. ¿Qué se entiende por tasa de descuento? Buena pregunta. ¿Por qué se llama tasa de descuento? Buena pregunta. Grito, tasa de descuento, ¿qué puede ser? ¿Por qué? Y si ese concepto lo tienen claro, el VAR y el TIR sale solo. Chiquillos, son ese tipo de conceptos que en el fondo
hace la diferencia. Y esa es la crítica que hago. ¿No? Nosotros estamos acostumbrados a utilizar valores sin tener idea de qué es lo que significa. Y ese es nuestro problema. Y eso se revela a veces en el trabajo, en la práctica, porque hay dudas de lo que realmente significa. Por ejemplo, si les pregunto qué es lo que es voltaje, ¿qué es lo que es voltaje? Un voltaje, una diferencia de potencial. ¿Qué es voltaje, chiquillo? Después del voltaje, diferencia de potencial. ¿Qué es lo que es potencial, digamos? Del nivel eléctrico. ¿Se fijan? ¿Sabe? ¿Se fijan que hay cosas que ¿Puedo enseñar? mejorar? ¿Sí o no? Hay cosas que mejorar, no es necesario mejorar. Son cosas que tenemos que dominar. Y ocupamos voltaje a cada rato. Ustedes tuvieron un ramo el semestre pasado, CEP. Sí. Entonces, esa es la retroalimentación que yo les hago, digamos, hay cosas que ustedes tienen que mejorar y tienen que mejorar, porque son cosas que ustedes tienen que manejar. Y sinceramente creo que hay un error en cómo se estudia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos den fórmulas, reemplazar valores y obtener resultados. Se necesita saber lo que significa. Y ese es nuestro problema. ¿Qué es lo que es una tasa de descuento? La ganancia que yo espero recibir de la inversión que voy a... Es no más que la ganancia, es lo que yo espero que rinda. ¿Por qué? Porque ¿qué significa tasa de descuento? Porque yo lo ocupo como un índice de saber cuánto rinde un proyecto. Porque se desvaloriza la plata. Por eso, porque se desvaloriza la plata pierde valor con el tiempo. Entonces, la tasa de descuento, yo le estoy diciendo al dinero que voy a ganar en el futuro cuánto es lo máximo que se puede desvalorizar para que yo gane, digamos, porque si la plata se desvaloriza menos que eso, yo voy a ganar plata. Entonces, yo le exijo una tasa de descuento mayor a la pérdida de valor del dinero. ¿Entiendes, no? Entonces, y se llama tasa de descuento por eso, porque en el fondo es la tasa que yo voy a ocupar para poder traer el dinero que está en el futuro, entre comillas, para traerlo al presente. Entonces, si esa plata que traigo del futuro al presente y la comparo con lo que invertí, ¿cierto? Y me da algo mayor, o sea, lo que traigo del futuro es mayor a lo que invertí, al valor actual neto, mi proyecto vale la pena hacerlo desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, si el TIR, si la tasa interna de retorno representa la tasa de descuento a la cual el BAN se hace cero. Porque cualquier aumento, desde ahí en adelante, cualquier aumento de esa tasa de descuento hace que el proyecto no sea rentable, porque la comparación entre lo que invertí y lo que traigo del futuro es menor a cero. Entonces, para eso el título es la tasa de descuento máxima a la cual el proyecto es rentable. Por eso me llamó la atención de que la otra pregunta es qué pasa si el BAN es mayor, el BAN como tasa de descuento es mayor a la TIR, significa que el proyecto no es rentable. Porque el TIR es la máxima tasa de descuento a la cual el proyecto es rentable. Y en un proyecto, ¿cómo se puede hacer que el TIR sea más grande, o sea más porcentaje? No, pues eso tiene que ver con los estudios que tú hagas. Por eso está el estudio de mercado, está el estudio de administración y organización.
está el estudio técnico, está el estudio de impacto ambiental, está el estudio legal, ¿cierto? Entonces todo eso tú lo colocas en el flujo de caja y ves cómo andan los flujos. Profe, una duda. Entonces, ¿cómo puedo definir el tiro o el mando de un emprendimiento, digamos, pero cuando un emprendimiento, cuando es una innovación, más que una empresa que, digamos, ya existe? No, porque tú, por ejemplo, ¿de qué se trata? Un proyecto puede ser un negocio nuevo. Entre paréntesis, una vez postuleé a un trabajo, cuando era hace 20, no, 30 años atrás. Y por ese motivo, donde yo fui a dar la entrevista, se les perdió el teléfono y buscaron por la guía a alguien con apellido Rote. Poco otra vez, ustedes son re pocos. Y llamaron. Yo tengo poco contacto con la familia de mi papá también tiene poco contacto con la familia. Entonces llamaron y contestaron. Y el dueño, que era apellido Rores, seguramente era pariente de nosotros, era dueño de un café con piedra. Ahora se explican muchas cosas. Y después me dijo el tipo que llamó, porque después los comunicadores me dijo, ¿y sabes lo que me dijo? Me dijo que bueno, un Rores por lo menos que sea ingeniero, dije. Pero no, dijo, tenía un dueño de un café con Pero ¿cuánto gana el dueño del café con pierna? y creo que conversaron un buen rato en ese tiempo y el tipo que le preguntó algo así. Y en ese tiempo poner un café con pierna estaba entre 6 y 7 millones de pesos implementar un café con pierna. Hoy día ya no es negocio. Entonces, un negocio nuevo. ¿Ya? Entonces hay un negocio nuevo. Yo tengo que, ese negocio nuevo, por ejemplo, yo tengo que, para ese negocio nuevo tengo que hacer un estudio de mercado. Sí, ¿cierto? No, en el caso de la eléctrica, si alguno de nosotros por ahí se metió, inventaron un superconductor que le gana el cobre. Sí, ¿Y qué es más económico? sí. También tienen que revisar todos los pasos o sea, este estudio de mercado y todo, pero ¿es distinto el concepto? ¿No? ¿Qué problema puede haber ahí? Suponte tú, buen negocio. Si es tecnológico, puede pasar lo siguiente, que tú inventaste algo y sea muy bueno, pero ¿qué problema tiene lo tecnológico? Que después alguien venga y sobre la marcha te saque algo mejor que lo que tú dijiste. De izquierda. Pero ella no traería las patentes, No, porque si sacaste el patente y todo y lo están ocupando, de repente alguien dice, oye, yo tengo un producto mejor que ese. Jodiste, ¿de dónde? Patente y todo, te vas para la casa. Es lo que le pasó al Betamax. No sé si ustedes saben la historia del Betamax. El Betamax fue el primer formato, digamos, de estas cintas grabables, digamos, que apareció y era súper buena, era de Sony. Era súper buena. Y duró 3 meses. Sacaron equipos, sacaron todo. Sony casi quiebra con esa cuestión porque Toshiba, parece que Toshiba vino y sacó el VHS a los 3 meses. Y el Betamax murió. Los Blu-ray. ¿Cuánto duraban los Blu-ray? 3 años. Duraban súper poco el Blu-ray. 3 años. Entonces, todo lo que tiene que ver con el aspecto tecnológico hay que tener mucho cuidado, porque... Sí, que el caso contrario puede ser como el de la fibra óptica, el que inventó la fibra óptica casi no tiene competencia. Claro, pero por ejemplo, en el caso de él, no ha salido un reemplazante, pero más que seguro que después puede salir un reemplazante de esa cuestión. Pero tenéis que tener cuidado con eso. Por eso tienes que ver que esa innovación tecnológica se pueda mantener en el tiempo, y para eso tienen que ver cómo anda la cosa, tienen que ver cómo están las investigaciones que están investigando. ¿Entiendes?
Claro, ¿cómo defino ahí el caso del pan y el chip en algo que, por así decirlo, sé que no existe y que lo estoy creando? ¿Sí? O sea, sí. Por ejemplo, el de la fibra óptica, le da el palo al gato, ¿no? Sí. Porque en el fondo le cobra la patente, lo vende. O sea, y ese tipo ya recuperó la inversión, digamos. Está forrado en plata. Es lo mismo que el de Microsoft y el Steve Jobs, digamos. O sea, le pegaron el pato al gato y se volvieron ricos. Pero por eso te digo, o sea, son proyectos muy buenos. Pero las cuestiones tecnológicas hoy en día son peligrosas. Pero por eso te digo, las evaluaciones ven eso. Ven eso. O sea, pero a lo mejor tú dices, oye, invierto tanto y en 3 años saco la patente y de ahí a lo mejor se inventan algo nuevo y tú ya recuperaste la plata. Puede ser. Y después del Blu-ray, después de los CD, ya nadie los usa CD, ya los computadores, ni siquiera los computadores vienen con CD. No, Y es que se mantiene el pendrive. O sea, el que inventó el pendrive, estoy hablando del pendrive cuando empezó a salir en el 2002, 2003, 2004, por ahí salió el pendrive. O sea, lleva 20 años manteniéndose. ¿Y por qué? Porque es un producto flexible. Pero por eso es necesaria una evaluación de proyecto, que uno tiene que más o menos saber cómo está la cuestión. Si alguien está investigando sobre un producto nuevo, sobre ese aspecto, hay que tener cuidado. Porque antiguamente se demoraba años, por ejemplo, el salitre aquí en Chile. El salitre fue bueno durante 40, 50 años, pero llegó la Primera Guerra Mundial y los alemanes no pudieron. Sí, que yo estaba conversando temas como de emprendimiento con mi polola y ella me decía que siempre quiero poner un gimnasio. Me decía que el gimnasio no hay algo que te vaya a dar como... Chiquillo, dato. Si le di la imagen, Chiquillo, en el INE, No te puedo. están todos esos datos. Si tú, por ejemplo, hay deportes más practicados y empezar. Si usted te dice, no sé, ¿cuál es el deporte que está de moda ahora que dicen que no es para macho? El pádel. Yo creo que va a la baja ya. Entonces, si tú querías hacer un estudio de mercado, el INE tiene muy buena información. De hecho, ahora dicen que los locales de sushi también van a la baja. Sí. Pero, Pero dura todo el tiempo. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, el 97% de las casas compra pan. sí. El 97. 97 casas de 100 si tú haces un pan bueno, rico, Claro. le pegáis el pato al gato. Porque te van a comprar pan sí o sí. Y el negocio está en el agregado del pan. Y si tú te vienes el pan, después viene, me parece que el 65% refresco. Y después viene el 60% parece tomate. Tomate. Y después el 56% parece huevos. Y si tú vas a un almacén, tiene pan, tiene refresco, tiene tomate y tiene huevos. Sí. Pero el INE, si tú quieres implementar un negocio, ándate al INE. Ahí tenéis toda la información, decir, oye, el estudio de mercado lo voy a sacar del INE, al tiro, cuáles son las preferencias. Por si acaso. Con el doble. aguanta. Eso es Eso es rentable. Aquí en la quebra aquí. Pero la no. Pero es muy turbio. Pero por déjalo, te estaba hablando de lo que Pero dice tienes Plata. que meterte en un ambiente que es turbio. Sí, no, estamos hablando. ¿Qué cosa? Tople. Los dobles. Con los nightclubs.
Hay Sí. mucha droga, mucha. Sí, pues tenés que No, meterle pero hay con todo, mafia, pero ahí es yo. mafia. Pero ten plata. Mafia. Y tú sabes que los moteles también son rentables, porque también Más la encima, no mantención te pueden es comer la pescadería si no te dejan. súper fácil. No te recomiendo la mercadería. ¿Ah? Pero que te subía la becaría, weón. Pero Tú para hacerle mantención a un motor de medio de Ya, empezaste con motor. Dijimos Ya motel. dijeron que los de continuo no dijo saben. motel, hombre, motel. Profe, sigue viendo los motores continuos. Y sigue descuidando. Desde que motor le de corriente continua tiene una aplicación muy específica. Yo no he dicho nada. No. Pero, Ya. pero ahí el INE tiene, hay buenos datos, si ustedes quieren leer, Sí, puede ser cobro. por si acaso. Profesor, el hombre quiere poner un gimnasio. ¿Es rentable o no? No, Pues eso, vean, miren, yo creo que muy poca gente va. yo digo que no. O sea, tendría que ser como reconocido, por la marca para que. ¿Sabéis lo que están haciendo ahora? Y que se obvian el gastar en infraestructura. La gente, hay preparadores físicos Ahí están los parques. que van a los parques. Hay un gimnasio en Concepción que se llama OCR Camp. ¿Ya? Él empezó así. Empezó en los parques haciendo clases y después empezó a crear como sus propias rutinas como con las cosas que tenía a mano. Entonces metió un poco como entre calistenia y ejercicios funcionales y empezó a abrir gimnasio para todo y son recaros para cada. Pero esa es otra manera, ese es un prototipo. Ahí tenemos un prototipo. Empezar con un prototipo donde requiera muy baja inversión y ver cómo anda la cosa y ver si va resultando y ir avanzando. Pero ahí tenía así se hacen los negocios, un prototipo. O sea, vais probando poca inversión, poca plata, arreglando de a poco y te va ahí aumentando. Por si acaso. Pero te digo, puedes tener un negocio nuevo, puedes eliminar una línea de producción a una empresa, cambiarla por otra, o puedes aumentar la producción. También son todos esos tipos de proyectos que pueden haber, digamos, y pueden justificar una inversión. Pero todo tiene que ver, todo parte de aquí, chiquillos. El estudio del mercado es el input para pasar al estudio técnico. Después del estudio técnico viene el estudio de impacto ambiental. Y después viene toda la parte legal y organizativa para poder implementar el proyecto. Y después de todo eso, que tengo todo eso, viene el flujo de caja. Porque el estudio de mercado te dice cuánto van a ser las ventas. Y cuánto van a ser las ventas te implica cuál es el tamaño de tu proyecto. Cuánto hay que tener que invertir en maquinaria, Es lo que vaya a en implementar. todo lo que necesitas. Eso te determina la inversión. Y puede ser un servicio. Claro. Sí. De eso. Pero aquí hay cosas que son importantes, aspectos que son importantes, digamos que esto, cómo se hace. Ya, tengo que hacer un estudio de mercado para saber si lo que voy a hacer tiene mercado. Y después ya hago cómo lo hago, ¿cierto? Después ya tengo que agregarle si hay que hacer estudio, declaración de impacto ambiental y después cómo lo voy a implementar. O sea, el estudio técnico, cuánta gente necesito, y todo ese tipo de cosas. O sea, lo bueno que realizando todos estos estudios igual te evita perder plata. Pero si eso se trata. Yo dije, voy a poner una empresa que venda motores de corriente continua. ¿Para qué? ¿Para qué no te crees? ¿Para qué le va a ir la jaula? Por ejemplo, yo te digo, si a alguien se le ocurría fabricar autos en Chile, ¿para qué hay que fabricar autos en Chile? Tiene que ser mucho más barato. No, está el mercado saturado y ahí incluso va a ir En picado. pico. El mercado saturado. Y
también el mercado de bicicleta también está saturado. Sí. Ahora igual están sacando el tema de los famosos drones como medio de transporte. Está saturado. Entonces, De hecho, todas las cervezas artesanales están saturadas en el mercado. sí, pues sí. ¿no? El sector de las cervezas artesanales. Incluso ahora lo que está haciendo uno ahora, chiquillo, es el café. Claro. El café de especialidad. Conviene, se entiende. El más especial también. Chile es el principal consumidor de café en América Latina. No produce café, no es productor de café, pero el que consume más café en América Latina. Sí. De hecho, se puede ver la idea de venta de castaños entre el café y pan. Y el castaño. ¿Saben cuánto cobran por un café? Como 2.000 pesos. 2.500. 2.500. El margen de una venta de café. ¿Cuánto te cuesta hacer un café? 600 pesos, 300 pesos. Con suerte. Y lo vendía a Si 2.500. sacamos el global de lo que compran, a lo que sale del producto, ganancia de todo. Hay un margen bastante bueno para el café. Incluso una vez alguien me dijo que había una persona que quería poner hoteles cuando estaban hace como 25 años atrás. CONAF empezó a licitar los parques. Era una buena idea porque licitar los parques, eso significa tener recursos frescos para poder mantenerlos. Entonces licitaban los parques. Entonces había varias gente con plata que quería ver la posibilidad de licitar. Las torres de España están divididas así. La mitad son. No del gobierno, pero son estatales, creo, Sí. y la otra mitad son privadas. Y estaban licitando, entonces había una persona que quería poner un hotel en el Pan de Azúcar. Parque Nacional Pan de Azúcar, que está ahí en Caldera. Y ahí un tipo al final desechó la idea, pero ahí un tipo decía que el negocio del hotel no es el alojamiento, es la comida. O sea, un hotel se mantiene por la comida, no por el alojamiento. Ahí me sacaron el tipo en parte por exceso de obesidad. Tenía que ir, no había avión a Antofagasta, entonces tuve que ir hasta La Serena. Y en La Serena arrendaron una camioneta, un vehículo, para llegar allá a Chañaral. Y más encima el avión que salió de Santiago tenía que salir a las 10 y tenía que llegar a las 11. Y había neblina en La Serena y salió a las 12. Y yo tenía que estar en Chañaral a las 5 de la tarde. Y entre La Serena y Chañaral son como 500 kilómetros. Y salí a la 1:30 de La Serena. Tenía 3 horas y media para llegar. Yo te miento, hubieron tramos que yo me fui a 180 kilómetros por hora. 180 kilómetros por hora. Iba llegando a Chañaral y me dijeron, el tipo que me hizo el contacto me dijo, tenés que entrar por la entrada que está más al norte, pasado la bomba de benzina. Ya. Y llegué a la bomba de benzina a Chañaral, llegué 10 para las 5 de la tarde. Y ahí me fui más calmado, pero en ese tiempo la velocidad máxima todavía era 100 km por hora, iba a 130. Iba a 130 y un camionero me hace cambio de luces. Y no alcancé a bajar la velocidad porque atrás venía una patrulla y hace sonar la sirena. Y ahí me sacan el parque. ¿Usted sabe por qué lo logramos? Le dijo, juegue, ¿no? Y me dijo, ¿y para dónde va tan apurado? Tenía una reunión con gente de CONAF. Me dijo, ¿usted ve la animita ahí al lado del camino? Todo eso iban apurado. Todo ello iban apurado. ¿Y por dónde va a entrar? Por el lado norte. Me dijo, se va a perder, me dijo, una huella, me dijo.
suerte que me pararon. Y ellos me llevaron por la estrada que correspondió. Me sacaron el parte igual, sí. Pero fueron amigables. No, si no hubieran parado. Una amiga en tu camino. La habría recibido. No, Pero ese era el logo, ¿cierto? sí, un amigo en su camino. ¿Sí? Donde está un Hace perrito años. flaco, alto y uno gordo y Años antiguos. y ahí es bonito ese parque por si acaso. Hay que recordarlo por tiempo. Chiquillos, ¿qué es lo que es importante para poder entender lo que es evaluación de proyectos? Lo primero es entender por qué se hace. ¿Por qué se hace el flujo de caja? ¿Cierto? Acuérdense que es una evaluación que uno supone muchas cosas. O sea, todo lo que está en el flujo de caja es una suposición de cómo se va a comportar el proyecto. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando se hace un flujo de caja así ya fino, estos estudios de mercado son muy arcaicos, o sea, son de primera, las fuentes son de primera fuente. Entonces, toda la información del estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio de impacto ambiental, todo lo que es organizacional, legal, todo eso queda reflejado en el flujo de caja. ¿Cierto? Y ahí están los costos, los ingresos por venta, los costos indirectos, los costos directos, costos variables, los costos fijos, ¿cierto? Si es necesario pedir préstamos, están los intereses, está el monto de la inversión en maquinaria, en infraestructura, en terreno, capital de trabajo, todo eso está ahí. Y con eso se construye el flujo de caja. Y la otra cosa importante son las tasas de descuento. De descuento, entender lo que es una tasa de descuento. Y lo otro que es lo que es un banco. ¿Qué otro aspecto hay que tener claro? ¿Qué es lo que es una utilidad? ¿Por qué hay que tener claro qué es lo que es una utilidad? Porque sobre eso van a cobrar los impuestos. ¿Hay diferencia entre utilidad e ingreso? ¿Cuál es la diferencia entre utilidad e ingreso? Ingreso es el que está afecto al impuesto en este caso, pero ¿Cuánto? la utilidad es lo que queda real para el bolsillo. Es la diferencia entre los ingresos y los costos. Esa diferencia es la utilidad. Y sobre eso me cobran los impuestos. Entonces todo lo que me genere utilidad, me genere riqueza, me van a cobrar impuestos. Y todo lo que no me genere riqueza, no me van a cobrar impuestos. Por eso las inversiones no están afectadas a impuestos, son los ingresos que no están afectados a impuestos porque es plata mía, o es plata de inversionista. Si voy a comprar equipo, voy a comprar terreno, se va a cambiar plata por plata, no me va a generar utilidad. Por eso es un ingreso no afecta a impuestos. Los préstamos es un ingreso no afecta a impuestos. ¿Por qué? Porque no es plata mía. No es algo que yo adquirí, que yo me hice rico con ese préstamo. Porque lo voy a tener que devolver. Lo voy a tener que devolver. ¿Y cuál es el beneficio? Que esa plata que a mí me prestaron tiene un costo. Y ese costo sí está afectando. Porque es algo que yo tengo que pagar para que el proyecto funcione. Y ahí está el beneficio del préstamo. ¿Te acuerdas cuando calculamos el van ajustado? ¿Se acuerdan de ese proceso del van ajustado o no? ¿O no se acuerdan? ¿Qué es lo que era el van ajustado? Chiquillos, ¿qué es lo que era el van ajustado? ¿Cómo estimamos el efecto de un préstamo en la rentabilidad de un proyecto? Pregunta la próxima semana. No sé nada.
dimensionar el beneficio de un préstamo en la rentabilidad de un proyecto. Y eso lo hicieron. Amortizando el interés. Se disminuye el El interés, interés no se amortiza, se disminuye, el interés se paga. Así de sencillo. se amortiza la deuda. La deuda sí, deuda. ¿Cómo podemos evaluar si el préstamo es beneficioso para la rentabilidad del proyecto? ¿Cómo? ¿Qué tengo que tener claro para poder responder eso? Era comparando con préstamo el flujo de caja y sin préstamo, ¿no? Sí, pues obvio, voy a comprar cosas. ¿Cuál es la única diferencia que hay si tangible entre un flujo de caja con préstamo y un flujo de caja sin préstamo? La utilidad, ¿Ya? ¿Y por qué la utilidad? porque me acuerdo que como préstamo la utilidad era mayor, porque teníamos menos impuestos. ¿Y por qué teníamos menos impuestos? Porque el pago de deuda de préstamo era un costo no afecto a un impuesto. Pero si no le afecta impuestos, ¿por qué me va a afectar? No, el pago de la deuda. El pago de... Pero hay una diferencia de utilidades. ¿Y por qué hay diferencia en la utilidad? ¿Por qué había diferencia en la utilidad? ¿Ah? ¿Y por qué pagábamos menos impuestos? ¿Qué generaba esa diferencia de utilidad? Y eso lo hicimos ese ejercicio. ¿Sí o no? Sí. Lo hicimos. Es complicado. El uso del dinero ajeno me genera costo. La amortización de la deuda, profe. Sí, se genera costo. ¿Cuál es el costo de ese préstamo? El interés. Los intereses. ¿Y los intereses dónde van los intereses de los préstamos? ¿Antes o después de impuestos? Antes del impuesto. Antes de impuestos. Y si van antes del impuesto, ¿rebajan qué? Si un costo que va antes de impuestos, ¿qué pasa con las utilidades? Si bajan las utilidades, los impuestos aumentan. ¿Ah? Si bajan las utilidades, los impuestos aumentan o disminuyen. Si baja la utilidad. Disminuyen. Por lo tanto, los intereses bajan los impuestos. O sea, parte de los intereses los asumen los impuestos. Luego el beneficio de un préstamo es la baja de impuestos. Por lo tanto, si yo quiero evaluar esa diferencia, tengo que evaluar esa diferencia. ¿Cuánto impuesto pago menos por esos intereses? Y ahí me sale un van, ¿se acuerdan? Del préstamo. Y ese van se lo sumaba al van del proyecto sin préstamo. ¿Y qué tenía? El van ajustado, no sé si se acuerdan. Si yo quiero evaluar el efecto de algo, tengo que evaluar el efecto de ese algo en el flujo de caja. Y el único efecto
del préstamo es el pago de intereses. Sí. Me digan que hay aspectos que ustedes tienen que profundizar. Yo les recomendaría para la evaluación de la próxima semana que reflexionen sobre la tasa de interés. Que reflexionen, o sea, sobre la tasa de descuento. Que reflexionen qué pasa con los préstamos. Que reflexionen qué es lo que significa el PAN, que reflexionen qué es lo que significa el TIR. Y si reflexionan y lo hacen bien, probablemente la evaluación de la próxima semana tenga un 7. Suena lindo eso, suena Ambicioso, profe. Tendrá un proyecto, dijo. Vamos a ver si el proyecto es rentable. Ese es el problema. Si por eso les dije, vean el flujo caja que dicen, comparen lo que ustedes tienen, hagan un análisis de eso. Pueden hacer un análisis de Sicilia, lo que hicimos el otro día, digamos, qué pasaba si yo consideraba el método económico o consideraba el método contable, qué pasaba con el análisis, con el VAR en el flujo caja, qué efecto tenía. ¿Qué pasaba si yo aumento la tasa de descuento? ¿Qué pasaba con el BAN? No sé, es un tipo de cosas que ustedes tienen que hacer para poder entender cuál es el efecto que tienen los préstamos, cuál es el efecto que tienen las tasas de descuento, cuál es el efecto que tienen las amortizaciones, cuál es el efecto que tienen las depreciaciones. No basta con solo llegar a un flujo de caja sin analizar lo que uno hizo. Y esa es la diferencia. Y al día de hoy, ¿en qué año van? ¿Qué año es este para ustedes? Al día de hoy, el cuarto año, yo les pregunto qué es voltaje y no hay una respuesta clara. Hay respuestas, pero no la gente quiere. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre potencia y energía? La potencia del consumo en un tiempo determinado. Energía total. Van a ser ingenieros, pues. Sí, porque no vayan a poner en la presentación del proyecto, vayan a confundir los kilowatts con los kilowatt-horas. Que eso pasa, y seguir. Sí. Y no solamente ustedes, una vez salió un reglamento de la SEC que hacía lo mismo. Por si acaso. Estamos hablando de una cuestión aprobada por un organismo técnico y tenía eso de error. Lo tuvieron que sacar en 2 tiempos y arreglarlo. Pero son cosas básicas que nos ayudan a entender de mejor manera lo que hacemos, por si acaso. ¿Qué hacemos entonces? ¿Renunciamos o no? Yo debería haberlo Chiquillo, renunciado ¿cuál hace es? rato. La amor es por el suelo. No, chiquillos, ¿cuál es su problema? Aparte, claro. Bueno, todos tenemos ese problema, digamos, salvo algunos Beneficiados. beneficiados. ¿Cuál es su problema? Que ustedes, al hacer un ejercicio o al hacer un problema, no hay una resolución de ese problema. Terminan el problema, tienen un resultado, sacan un número y están contentos de sacar un resultado. Y de ahí se quedan. No hay análisis, no hay nada. Ese es el defecto que les está haciendo de ustedes. No es nada en el próximo paso. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es que hacen un ejercicio, a ver, un proceso de reflexión, qué significa ese resultado que nos resultó
ese resultado está de acuerdo con el problema, es correcto o no, es consecuente o no con lo que yo estoy tratando de determinar. ¿Qué significa ese resultado con respecto al problema que estoy solucionando? Son preguntas que ustedes tienen que hacerse. Entonces, por eso les digo, yo creo que tienen que mejorar eso. Por eso les pregunto qué es el voltaje, digamos. Si todavía, bueno, más que me respondieron cuál es la diferencia entre potencia y energía. ¿Por qué la potencia resulta de multiplicar el voltaje por la intensidad de corriente? ¿Por qué? Bueno, Porque todos sabemos que la potencia instalada del voltaje por la intensidad de corriente, independiente que sea antena continua, le agregamos un raíz de 3 por ahí por medio, un factor de potencia, ¿cierto? Pero ¿por qué no por ahí? ¿Por qué el voltaje por la intensidad de corriente? O sea, tendría que ser porque la cantidad de. Estoy calculando la fuerza con la que los electrones circulan por la cantidad de electrones que circulan, una cosa así. Si Los electrones circulan, yo no circula. Se desplazan de un lado a otro. se desplazan. Desplazan de otro. Entre el material se van desplazando. los electrones vibran. Y al vibrar generan y por eso la corriente alterna es tan buena, digamos, porque el electrón que parte allá en Corpus no llega acá. No llega acá, pues, es medio viaje, por eso la corriente continua, ¿no? Voy a terminar, guacho, ya. El electrón que parte allá me llega acá, y ese electrón que está aquí vibra y hace vibrar esto de acá y hace vibrar esto de acá. Es lo mismo cuando usted tira una piedra en el agua, ¿sí? Y hay una onda así. El agua no, esa partícula de agua que está aquí no se mueve, sino que vibra, queda ahí. Pero eso hace que una onda viaje. Fijan que ese tipo de reflexión hay que hacer. Porque cuando usted tira una piedra en el agua, se produce, ustedes ven que hay movimiento, pero en el fondo lo que hace, si sacara una foto, se preocupaban, verían que una partícula de agua se está moviendo así, ¿no? ¿Por qué un electrón se mueve? Por la fuerza electromotriz. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué te mueves tú? Porque es inducido por algo. Una reflexión. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué te puedes mover tú? Porque tengo piedra. Porque tiene energía. Tiene energía, el electrón se mueve porque tiene energía. Y el voltaje es eso, el voltaje es eso, es la energía que tiene el electrón. Qué bueno. Y se hacen llamar ingenieros. Ay, sí. Y la corriente sería. Porque tienes que escuchar esa explicación que no lo explica. Como que la explicación básica del Sí, es para entender, digamos, para eso. Pero en el fondo es porque vibra. Sí, sí. Eso le creo. Que vibra y eso hace que haya un flujo de Y energía. pobre con lo que hay. Sí, por eso la energía eléctrica es tan buena.
Yo vi que la olla Guerrero, que está a miles y millones de kilómetros de la Tierra, todavía sigue mandando información y llegando aquí a la Tierra. Porque el electrón que está allá viaja hasta allá. Porque continúa. Chiquillos, lo único que quiero decirles que a propósito son cosas que son fenómenos que ustedes deberían preguntarse. O sea, uno escucha esas noticias y ¿cómo es la huella que más de información todavía para acá? ¿Cómo llega la información acá? ¿Cómo llega? Lo mismo pasa en este ramo, en evaluación de proyectos y en cualquier otro ramo. Entonces, hagan eso, yo les prometo, si hacen eso, reflexionan sobre, tienen un libro, tienen lo que hemos pasado, tienen los flujos de caja, tienen material para poder reflexionar y entender. Y si lo hacen bien, yo les aseguro que el próximo jueves, víspera de un fin de semana largo, donde ustedes, después de esa evaluación, van a salir así con una sonrisa. Todos tristes, como un asado. El país Esperemos, con la voluntad de pero Dios. hagan eso y no les va a demorar, les va a demandar menos tiempo haciendo lo otro. Pero a ustedes les falta esto, Cabeza, le falta cabeza, estos cabros. reflexión, nada más que reflexión, aterrizar un poco. ¿Estamos de acuerdo? Háganme caso. Estudia. La prueba no va a ser más difícil que esto, va a ser del mismo ítem. A mí son conceptos que me interesa que ustedes se los lleven claro, porque teniendo claro esos conceptos, después pueden retomar esta misma cuestión si quieren hacer una evaluación de proyecto más adelante, o sobre el proyecto que van a hacer, sobre proyecto de título, demás, como ya entienden los conceptos, ya les es fácil poder retomar y poder entender lo que están haciendo. No, Estamos. pero háganlo. Vamos a intentar. A mí me encantaría ahí entregar Jaime Rosa, un 7. Josué Carvajal, un 7. Daniel, Daniel Elías, un 5. Pero me gustaría eso, pero- ¿viste? pero- Un 5 no, vale pero- mucho, pero- madre. Ahí, Benjamín, 0. un 7. Ah, bien. Un 7. Pues siempre se saca así. ¿Cuál es la novedad? Bravo. Pero tienen que hacer un verificación de eso. ¿Se entiende, no? Ya, chiquillos. Entonces, quedamos en eso. Quiero un eso. La próxima semana, el jueves, hacemos otra evaluación. La próxima semana. La cuarta es la vencida. La cuarta es la vencida. Profe, esta nota no corre o no. Corre, todo corre. Todo suma, todo Correcto.